¿Cómo están? Bienvenidos a México Vivo. Pues el día de hoy voy a continuar con el segundo capítulo de este libro que tenemos por aquí. Es de Alexander G. Dugin, La geopolítica de Rusia, de la Revolución Rusa a Putin. ¿Sí? Así que muchísimas gracias por acompañarme aquí en México Vivo. Esta obra, bueno, voy a leerles un poco de la biografía de Alexander G. Dugin, un poquito porque ya comentamos en la primera parte algo, pero para los que no han, pues, no vieron la primera parte del video, bueno, vamos a ver. Alexander G. Dugin, él nació el 7 de enero de 1962 en Moscú, y desde finales de la década de 1980 ha participado activamente en movimientos patrióticos, ha publicado un gran número de artículos y textos sobre diferentes temas, tales como la política, filosofía, historia, geopolítica. Asimismo, ha traducido libros de pensadores tradicionalistas como Guénon, Ébola y otros grandes pensadores, ¿verdad? Sobre todo, del que hablan de la actualidad, ¿verdad? No están en el sistema de la enajenación o de la mentira, vamos. En 1988 fundó la editorial Eon, que desde 1990 pasaría a llamarse Arcoeugenia. En 1989 publicó su primer libro monográfico titulado Los caminos de lo absoluto. En 1992, es jefe de la redacción de la revista Elementos, de corte sociológico y político. Entre 1992 y 1997 publicó numerosos libros como Conspirología, Misterios, tenemos Eurasia, Teoría Hipérbola, La Revolución Conservadora, Metafísica de los Evangelios, Nuestro Camino, Fundamentos de Geopolítica, Caballeros Templarios del Proletariado, La Cosa Rusa, Metas y Objetivos de Nuestra Revolución y La Patria Absoluta, y etcétera, etcétera. Estas grandes obras, ya les he comentado, por ejemplo, Alexander G. Dugin, quién es él. Y bueno, la contraportada del libro dice así: este libro, yo hoy les voy a leer el segundo capítulo, voy a analizarles, voy a darles las ideas del segundo capítulo, ¿sí? Es un libro que tiene 5 capítulos y voy a tratar el segundo capítulo por capítulo porque me parece muy interesante. No podemos dar un análisis así muy general, sino que hay que profundizar un poquito más, ¿verdad?, del tema que está tratando. Entonces, este libro nos presenta el análisis geopolítico de Rusia desde finales de la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, y de 1917 a 1918, hasta la actualidad más reciente. De forma sencilla y sistemática se pondría a entender desde el punto de vista geopolítico el desarrollo de los acontecimientos que llevaron al surgimiento y a la caída de los diferentes regímenes políticos que han dirigido los destinos de Rusia en los últimos 100 años, ¿verdad? Entonces, cómo cayó el imperio, cómo se levantó y cómo se derrumbó la Unión Soviética, y cómo se dio el paso al presente sistema federal de Rusia, el que actualmente se tiene. Además, a lo largo de la trayectoria histórica, nos permite ver la aplicación práctica de algunos conceptos geopolíticos fundamentales, ¿sí? Estamos ante una de las obra clave que nos da las bases para entender el comportamiento de Rusia en el escenario internacional actual, y además poder prever futuros movimientos y futuros acontecimientos del país más extenso del mundo. Con ellos podremos, por lo tanto, aprender mucho más sobre el mundo que nos ha tocado vivir y también sus dinámicas, ¿verdad? Entonces es muy importante este tema, el análisis de esto, para entender, sobre todo los que están estudiando, los jóvenes que están en las universidades, ¿verdad?, en la preparatoria, estudiando historia o la geopolítica. La geopolítica va fundamental. Que tengan este libro, que lo lean, que lo analicen, ¿verdad? La geopolítica de Rusia, de la Revolución Rusa a Putin. Y como dijera Mackinder, ¿verdad?, aquí, cualquier acontecimiento en el X rincón del mundo que ocurra afecta tu realidad, afecta nuestra realidad, afecta el mundo en que vivimos. Nada se mueve alrededor de nuestra realidad que no tenga influencia, que se haya movido en otro lado, ¿verdad? Cuando habla él aquí el eje geográfico de la historia, ¿sí?, el mundo redondo y la conquista de la paz, de
Hartford G. Mackinder, es otro libro, ¿verdad? Pero comento porque aquí Alexander G. Dugin hace referencia a él, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, bienvenidos a México Vivo, voy a hablarles de la geopolítica de la URSS. Ahora, geopolítica de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? El primer punto del que habla este capítulo, este tema, aquí Alexander G. Dugin, es el trasfondo político de la Revolución de 1917. ¿Cuál es el trasfondo político de la Revolución de 1917? Y él nos dice que el fin de la dinastía zarista aún no significó el fin de la Primera Guerra Mundial para Rusia, ¿sí? Y aunque una de las razones para el derrocamiento de los Romanov fueron las dificultades de la guerra y el esfuerzo en recursos humanos, en la economía y en el conjunto de la infraestructura de la sociedad de Rusia. Tras la abdicación de Nicolás II del trono, las fuerzas que ascendieron al poder, el gobierno interino, compuesto principalmente de base de miembros de la francmasonería de Duma, y los partidos burgueses, ¿sí? Ahí surgió bueno, no voy a hablarles de eso, de esa situación, es muy amplio. Ustedes, bueno, vamos a ver otras cuestiones fundamentales en este tema de la geografía, la geopolítica de la URSS, Este punto es decisivo desde la perspectiva geopolítica. Tanto Nicolás II como los partidarios de una forma de gobierno republicana, democrática, burguesa, estaban orientadas hacia la Inglaterra y hacia Francia. Estados talasocráticos entre el modelo monárquico y el modelo democrático burgués, desde un punto de vista de las políticas nacionales, había contradicciones inmóviles y de la intensificación de estas, pues, en contradicciones condujeron al derrocamiento de la dinastía junto con el sistema monárquico, ¿sí? Pero en la orientación geopolítica de la Nicolás II y el liderazgo interino había, por el contrario, contrariedad y sucesión. Había cosas contrarias, pero había otras cosas que habían similitudes. Una orientación de la civilización del mar, por ejemplo, la civilización del mar creaba una afinidad entre ellos, ¿sí? Y en el caso del zar fue una elección pragmática. En los casos de los fabristas, tanto en cuanto Inglaterra y en Francia, habían establecido regímenes políticos burgueses largo tiempo, pues ya mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, el 25 de febrero de 1907, por decreto real, la actividad de la Cuarta Duma estatal fue suspendida. Y en la tarde del 27 de febrero se creó un comité provisional de la Duma estatal y fue nombrado presidente M.B. Razjonko, un octobrista presidente de la Cuarta Duma en Rusia. El comité asumió para sí las funciones y la autoridad del poder supremo. Y el 2 de marzo de 1917, el emperador Nicolás II abdicó y transfirió el derecho de herencia al gran príncipe Mijaíl Alexandrovsky, quien en un momento declaró el 3 de marzo, una ley para intentar adoptar la autoridad suprema solo después de que la voluntad del pueblo en la Asamblea Constituyente expresase en relación con la forma final del gobierno en el país. Entonces, el 2 de marzo de 1917, el Comité Provisional de Duma estatal formó el primer transmisterio público y el nuevo liderazgo anunció elecciones para Asamblea Constituyente y fue promulgada una ley democrática sobre las elecciones, sufragio universal, igual y directo y secreto. Bueno, estamos hablando aquí de las cuestiones electorales y todo ese rollo, ¿no? El 18 de abril de 1918 estalló la primera crisis de gobierno. Aquí vamos a tocar en este punto en la geopolítica de la Unión de la URSS, pues. Estalló la primera crisis del gobierno y terminando el 5 de mayo de 1917 mediante la formación del primer gobierno de coalición con la participación de las sociedades y la causa de esta fue el comunismo del PN Miliukov del 18 de abril, Inglaterra y Francia, en el cual Miliukov anunció que el gobierno interino continuaría la guerra hasta el triunfo final e implementaría todos los acuerdos del gobierno zarista. Bueno,
Ahí están. Entonces, aquí estamos tratando de una elección geopolítica que condujo a los procesos nacionales, ¿sí? La decisión del gobierno interino provocó la indignación popular que desembocó en reuniones masivas y manifestaciones con la demanda del rápido y fin de la guerra y de los dominios de P. Miliuski y la transferencia de poder a los consejos. O sea, la gente no estaba contenta con... Estaba en una turbulencia entonces la URSS. En el primer congreso de los consejos de los trabajadores soldados de toda la Rusia del 3 al 24 de junio, el cual fue hegemonizado por los socialistas revolucionarios y los bolcheviques, apoyaron al gobierno interino y rechazaron la demanda de los bolcheviques para finalizar la guerra. O sea, ellos dicen, vamos a seguir echando trancas y transferir el poder a los consejos. Ellos rechazaron eso. Entonces, más adelante tenemos el revolucionario socialista Kerenevsky, que también estaba en el grupo de los Trudovik, socialistas populares. Fue una figura predominantemente de la francomasonería rusa en el Duma, un miembro de la logia del Pequeño Oso y secretario de la Congregación Masónica Secreta, el Consejo Supremo de la Gran Oriente del Pueblo de Rusia. Entonces, fíjense cómo se vienen muchas cuestiones aquí. Luego tenemos el 14, son cuestiones problemáticas de la URSS, ¿verdad? El 14 de septiembre de 1917 se abrió la Conferencia Democrática de toda Rusia, la cual tenía que decidir la cuestión de autoridad en el poder con la participación de todos los partidos políticos. Los bolcheviques abandonaron de forma brusca y el 25 de septiembre de 1917 Kerenevsky forma el tercer gobierno de coalición. En la noche del 26 de octubre de 1917 es nombre de los consejos de los bolcheviques, anarquistas y revolucionarios socialistas de izquierda, derrocaron al gobierno interino y arrestaron a sus miembros. Hay problemas. Luego, el 3 de marzo de 1918, en Brest-Litovsky, fue firmado un acuerdo de paz por separado entre los bolcheviques y los representantes de los estados centrales, Alemania, Australia y Hungría, Turquía y Bulgaria, significando la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde se sale Rusia, ¿verdad? Entonces, según las condiciones del acuerdo, el oeste de Rusia sería desgajadas, ¿verdad?, de provincias. Las provincias de, por ejemplo, de Tbilisi, Ucrania, provincias con una gran población predominantemente bielorrusa, la provincia de Estonia y la provincia de Curlandia y la provincia de Livonia, el gran principio de Finlandia y el distrito de Kars y el distrito de Batambuks en el Cáucaso. Entonces ahí ya es cuando Rusia pues perdió varios territorios. Tal fue el enorme precio de que la Rusia soviética pagó por su orientación pro-Alemania. O sea, fue muy caro lo que el costo, ¿verdad? En parte esperando la rápida realización de Alemania y otros países europeos de la revolución proletaria. Luego, el Tratado de Brest-Litovsky provocó inmediatamente el rechazo de los revolucionarios socialistas de izquierda y aparte de que sus preferencias estuviesen orientadas en uno u otro sentido, hacia Francia o Inglaterra, desde tiempos antiguos, como signo de protesta contra las condiciones del armisticio. Los revolucionarios socialistas de izquierda abandonaron el Consejo, ¿sí?, y de comisarios del pueblo. Y en el cuarto congreso de los consejos, ellos votaron contra el Tratado de Brest-Litovsky. El revolucionario socialista SD, Mstislavsky, promovió el lema no a la guerra, entonces al levantamiento, llamando a masas a un levantamiento contra las fuerzas de ocupación germano-austriacas. El 5 de julio, en el quinto congreso de los consejos, los revolucionarios socialistas de izquierda fueron una vez más contra los políticos bolcheviques, ¿verdad?, condenando el tratado de Brest-Litovsk. El día después de la apertura del Congreso, el 6 de julio, dos revolucionarios socialistas de izquierda, funcionarios del Comité Extraordinario de toda Rusia, SER, Joe Blowicki y Nikolai Andreu, ejecutando el mandato del SER, entraron en la embajada alemana de Moscú, donde Andreu mató a tiros al embajador alemán, ¿sí?, Mirtov. Entonces, ahí estamos viendo muchos conflictos, ¿verdad? Y ojo en esto, muy importante.
Si reunimos todos estos elementos geopolíticos, todos los problemas que les describí ahorita en un plano, entonces conseguimos el siguiente esquema. Nicolás II, los partidos burgueses y parcialmente los revolucionarios socialistas de izquierda, los francmasones de la Duma, mantienen una afinidad hacia la entente, consecuentemente hacia la talasocracia, Los bolcheviques, por su parte, persiguen una política de unión con Alemania, otros estados de Europa Occidental y también con Turquía. Es decir, ellos aparecen posicionados en la telucracia. Este diseño geopolítico proporciona una oportunidad para ver una forma absolutamente nueva los dramáticos sucesos de la historia rusa entre 1917 y 1918 y predetermina las subsiguientes etapas del periodo soviético. O sea, con estos problemas pues, podemos predeterminar más o menos las cuestiones del sistema soviético. Entonces tenemos aquí la geopolítica. Otro punto importante es la geopolítica de la guerra civil. Vamos a ver cómo se nos presenta esto, la geopolítica de la guerra civil. La guerra civil se extendió por Rusia durante el periodo de 1917 a 1923. ¿Sí? Debemos considerar sus aspectos geopolíticos, aunque la guerra civil fue de definición un conflicto interno en lo que participaron ciudadanos de uno y de otro gobierno. El factor geopolítico, ¿sí? El factor geopolítico resulta encordante con los poderes externos que jugaron un papel preponderante en ¿sí? Aquello que sabemos sobre el diseño geopolítico de los poderes en los últimos años del régimen zarista, tras febrero y octubre de 1917, nos permite dar una caracterización preliminar del proceso de la guerra civil. Entonces, en la guerra civil, fundamentalmente, dos partidos políticos lucharon entre sí, los rojos, digamos los bolcheviques, y los blancos. Para los bolcheviques su identidad ideológica, política y geopolítica está bastante clara, ¿sí? Ellos profesaban el marxismo y la dictadura del proletariado, los bolcheviques, y van contra el orden burgués de las cosas, y en geopolítica están orientados hacia Alemania y opuestos radicalmente a la Entente. ¿Sí? En esta posición vemos inmediatamente algunos rasgos telucráticos. ¿Cuáles son? Número uno, pues está la orientación hacia Alemania, Tratado de Brest-Litovsk, y luego el rechazo del orden burgués, capitalismo, que como vimos está sociológicamente asociado a la talasocracia, ¿verdad? La talasocracia. Y la hostilidad en relación con la Entente de la talasocracia. También podemos decir que los bolcheviques cultivan un estilo espartano, ¿sí? Ascetismo, heroísmo y devoción a una idea, ¿sí? El movimiento blanco no es tan uniforme, ni ideológico ni políticamente. Tanto los continuadores de febrero, la abrumadora mayoría, como la partidarios del regreso del sistema monárquicos, participan en la guerra. Además, entre los partidarios de la Revolución de Febrero están los representantes de varios partidos, tanto de la derecha y de partidos burgueses, cadentes autoristas como de izquierda, digamos, socialistas, revolucionarios y socialistas del pueblo, etc. Entonces, ideológicamente, el movimiento blanco representa un amplio espectro de fuerzas cuyas ideas políticas eran bastante diversas. Solo una cosa los unía a todos. ¿Qué es lo que los unía básicamente? El rechazo del bolchevismo, lo que los unía, el rechazo del bolchevismo y del marxismo. Aquí los rojos sirven de enemigo común, pero como los bolcheviques en esta situación histórica representan la telucracia, es totalmente lógico que sus adversarios, los blancos, ¿verdad? Los blancos estén orientados directamente a una manera opuesta, es decir, la talasocracia, ¿verdad? Esto ocurre así en la práctica también en la medida que el movimiento blanco en su conjunto, o sea, digamos los partidos burgueses
que el movimiento blanco era en su conjunto los partidos y monárquicos, pues, apuesta por la intente por el apoyo de Inglaterra y Francia a la lucha contra los bolcheviques, ¿verdad? Por eso bueno, son cosas que ahí los enfrentaba. Otra idea importante aquí, en la época de la Guerra Civil, también encontramos un fenómeno muy simbólico, importante para la geopolítica. Fíjense, en 1919, el padre fundador de la geopolítica, el que se ha venido, en 1919, el padre fundador de la geopolítica, Hartford Mackinder, escribe este libro, fue designado alto comisionado británico en el sur de Rusia y fue enviado a través de Europa Oriental para apoyar a las fuerzas anti-bolcheviques, encabezadas por el general Danki. Esta misión permitió a Mackinder ofrecer sus recomendaciones sobre geopolítica en la Europa Oriental, que están en el fundamento de su libro Ideas Democráticas y también Realidades, otro libro, ¿sí? Y al gobierno británico. Mackinder visitó a la Gran Bretaña para fortalecer su apoyo a los ejércitos blancos en el sur de Rusia e involucrar para este propósito a los regímenes antibolcheviques y antirrusos de Polonia, Bulgaria y Rumania. En sus negociaciones con Dunikin, Mackinder obtuvo un acuerdo del general para la separación de Rusia y de las regiones del sur, del oeste y también del Cáucaso Sur para crear allí un estado cuña pro-británico, ¿verdad? Entonces, el análisis de Mackinder sobre el estado de los asuntos de Rusia durante el periodo de la guerra civil fue absolutamente inequívoco, ¿sí? Vio en los bolcheviques las fuerzas del corazón de la tierra, de lo que él habla aquí, ¿sí? El corazón de la tierra, que estaban destinadas a bien adquirir una forma ideológica comunista o bien ceder a la iniciativa a Alemania. Pues en ambos casos Inglaterra no podría permitir que esto ocurriese. ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces, para ello Mackinder ofreció apoyo a los blancos desde todas las perspectivas para desmembrar Rusia. Es importante que los países que él intentó establecer en el espacio de un gobierno nominalmente integral en ese periodo, Bielorrusia, Ucrania y Rusia del Sur, Yugoslavia, bajo la principal influencia de Polonia, y bueno, todos estos tipos de movimientos que él intentó más o menos organizar. Entonces, la situación frente al sur en 1920, fíjense bien, y los debilitados ejércitos de Donikin tuvieron como consecuencia que el plan de Mackinder, que había expresado en la reunión del gobierno británico el 29 de enero de 1920, no fuese adoptado, e Inglaterra rechazó proporcionar a los ejércitos blancos, también un apoyo de gran escala. Para el análisis de Mackinder de la situación general, que en aquel momento estaba lejos de ser evidente, con el tiempo se fue confirmando ampliamente, ¿verdad? La mayoría de los políticos ingleses estaban convencidos de que el régimen bolchevique no duraría mucho. Mackinder, por otra parte, basándose en el método geopolítico, claramente previó que tarde o temprano Rusia soviética se transformaría en un poderoso estado continental teocrático. Así fue, o sea, pues es lo que les digo, tenemos que analizar, y pues así fue como posteriormente sucedió, y como está sucediendo, o sea, lo minimizaban a Rusia, siempre la ningunearon, pues en realidad no ocurrió eso, hay que ser muy precavidos en este tipo de cosas. Otra idea fundamental, pues, es la participación en el movimiento blanco de una figura como Mackinder, pues el gran fundador de la geopolítica, digamos, ¿sí? Y figura apuntadora de la estrategia talasocrática, definitivamente confirma la conclusión de la función talasocrática en el conjunto de los asuntos de los blancos, ¿verdad? En la guerra civil, entre los actores, entre actores de importancia secundaria, nos encontramos a otro actor cuyo destino tiene un significado importante para el establecimiento de la geopolítica. Tenemos a Peter Nikolai Savitsky. En 1909, Savitsky se unió al movimiento de los voluntarios del sur de Rusia, digamos los Duskines, y fue un camarada del ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Dunikin y Wrangel. En el punto culminante de la guerra civil, en 1919, Savitsky escribe un texto geopolítico asombroso en
con su sagacidad el contorno de las relaciones internacionales, donde anuncia el siguiente: uno puede decidir con una certeza completa que si el gobierno soviético hubiese dominado Kolkhanach y Odonkin, entonces habría reunificación todo el espacio antiguo imperio ruso y probablemente hubiese conseguido traspasar sus antiguas fronteras en sus conquistas, ¿verdad? O sea, un gran visionario. En la guerra civil también se distinguen tres etapas. Esta guerra civil, la primera etapa va desde 1917 hasta noviembre de 1918, cuando se formaron los bancos militares fundamentalmente. Se desarrolló contra el trasfondo de la continuidad de la Primera Guerra Mundial. La segunda etapa transcurre desde el noviembre de 1918 hasta marzo de 1920, cuando tuvieron lugar las principales batallas entre el Ejército Rojo y los ejércitos blancos, ¿verdad? Entonces, ahí está la tercera, esa es la segunda etapa. Luego tenemos ya en la tercera etapa, básicamente fue ya habla desde marzo de 1917 hasta octubre de 1922, se desarrolla la tercera etapa, cuando tuvo lugar la lucha principal en los extremos del país. Nunca más representó una amenaza inmediata para la autoridad de los bolcheviques. Tras la evacuación en octubre de 1922, las tropas del general Dieterich del lejano este. La lucha ahí en esta tercera etapa fue continuada por solo la Fuerza Armada de Voluntarios Soberanos de Teniente General A.N. Pepeljau, que había luchado en la región de Yokutsk hasta junio de 1923. Entonces, el resultado de esta guerra civil fue toma de poder por los bolcheviques sobre mayor parte del antiguo territorio del Imperio Ruso y el reconocimiento de la independencia de Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, así como el establecimiento de las repúblicas soviéticas en los territorios controlados de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Transcaucasia Transcaucasia, ¿sí? Tras la firma del acuerdo para la creación de la URSS en 30 de diciembre de 1922. Considerando a Ucrania, Bielorrusia y el Cáucaso Sur, la predicción de Sevastopol se hizo realidad por completo. Los bolcheviques no dieron independencia a esos territorios, sino que los incluyeron en la composición del Estado soviético. Hay otro punto importante que maneja el autor aquí en este libro, Alexander G. Dugin, el equilibrio geopolítico de los poderes en el mundo de Versalles, ¿verdad? Aquí el fin de la Primera Guerra Mundial produjo el siguiente equilibrio de poderes. Rusia perdió ante Alemania y Australia y Hungría, y esta pérdida fue fijada por las condiciones del Tratado de Brest-Litovsk. Los costes de este tratado fueron importantes, pero como los bolcheviques tenían una orientación pro-Alemania, Rusia no pudo aprovechar el hecho de que Alemania en su momento perdió ante Francia e Inglaterra. Como resultado de ello, el 28 de junio de 1919, en el Palacio de Versalles, un tratado de paz fue firmado en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, Italia y Japón, por un lado, y Alemania por el otro, determinando el orden internacional para la siguiente década. El Tratado de Versalles fue humillante para Alemania, privándola en lo esencial del derecho de realizar una política independiente, de tener un ejército propio, también de desarrollar su economía y para restablecer el pleno internacional también. Además, se obligó a Alemania a que hicieran concesiones territoriales importantes y extremadamente dolorosas, ¿no? Entonces, Halford Mackinder, quien como ya dijimos estaba estrechamente asociado al ministro inglés de Asuntos Exteriores, Lord Curzon, quien dispuso su ayuda para el diseño de la arquitectura Tratado de Versalles. Aquí la principal tarea para el bando derrotado, según Mackinder, fue a la prevención de un nuevo resurgir tanto de la Rusia bolchevique como de la Alemania, y especialmente de la exclusión de sus figuras aliadas estratégicas, ¿verdad? La figura de Mackinder sigue siendo ahí presente, y hay muchas cosas aquí interesantes. O sea, el mundo diseñado en Versalles fue expresión de la victoriosa
talasocracia. Ese es lo que se expresó básicamente, un grandioso éxito político y militar de la civilización del mar, los que ganaron, ¿verdad? Se le considera como la civilización del mar. Debemos subrayar en especial que en la conferencia de Versalles, la delegación americana bajo el liderazgo del presidente Woodrow Wilson expresó por primera vez una nueva estrategia internacional, ¿sí? De Estados Unidos, que afirmaba que todo el mundo entraba a formar parte de la zona de intereses americanos y donde esencialmente fue asegurada la idea de tomar la iniciativa de Inglaterra como el bastión del poder del mar. Poder del mar, sí, es como otra civilización, pues, es otra civilización. Así, las ideas del almirante Mahan están en el conjunto de la base del rumbo estratégico de Estados Unidos. Aquí también vemos a Estados Unidos que siguiera a lo largo de todo el siglo XX, ¿sí? Entonces, el cual permanecen leales hasta el día de hoy. Entonces, la doctrina Wilson, llamada el fin del aislamiento americano y el no intervencionismo en los asuntos de los estados europeos para reorientarse hacia una política activa a escala planetaria bajo la tutela de la civilización del mar, la civilización de Inglaterra. Desde este momento empieza la transferencia gradual del centro de gravedad de Inglaterra a Estados Unidos. Ahí fue cuando Inglaterra va perdiendo ya, ¿verdad?, su poder y Estados Unidos va ascendiendo, ¿verdad?, como potencia. Entonces este punto puede ser considerado como el punto de inflexión en el devenir geopolítico de Norteamérica. Fíjese bien dónde se dan las cosas y cómo se venían. Por eso es interesante esta lectura de este libro. De aquí en adelante, fíjese bien, los Estados Unidos permanecerán firmes en el camino de una talasocracia consecuentemente y activa, percibiendo su estructura social democrática y burguesa, sociedad de mercado, ideología liberal, como un conjunto de valores globales, ¿sí? Como la ideología y el fundamento de una hegemonía planetaria. Entonces, en el periodo entre el Tratado de Versalles y el principio de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, el cambio del centro de Inglaterra a Estados Unidos será el principio fundamental del proceso geopolítico que sucede en el contexto de la civilización del mar, de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, precisamente en Versalles, en la base del grupo de expertos americanos y grandes banqueros llegados desde Estados Unidos, la función del Consejo sobre Relaciones Exteriores, la CRE, buenos días, se forma bajo el liderazgo del geopolítico americano Isaiah Berman, que está destinado a convertirse en la más importante autoridad de la formación de la política exterior americana a escala global y la clave talasocrática. Así pues, el establecimiento sistemático de una escuela de geopolítica americana empieza precisamente en este momento crucial. Es fundamental. Al mismo tiempo, Hartford Mackinder, que estuvo presente en la delegación británica durante la conclusión del Tratado de Versalles, también empieza a cooperar con el Consejo sobre Relaciones Exteriores, CRE, ¿sí? Más tarde, Mackinder publica su trabajo, Política e Influencias, revistas publicada por el CRE, Foreign Affairs, así como es el fundamento de un atlantismo geopolítico sistemático, en la base del cual subyace la unidad estratégica de los grandes estados sajones, Inglaterra y los Estados Unidos. Y así Estados Unidos, durante la etapa de Versalles, juegan un papel subordinado. Desde entonces cambiaría gradualmente el equilibrio de poder en su favor y precisamente Estados Unidos escalarán posiciones progresivamente hacia la vanguardia, tomando sobre sí mismo la función de baluarte de toda la civilización marina, el núcleo del poder del mar y el imperio talasocrático oceánico global. ¿Se fijan cómo Estados Unidos llegó, asumió? Y es importante. Hoy, pues, las situaciones son diferentes. La decadencia de Occidente, hoy, China es como un estado emergente. Bueno, pero eso va a ser tema en otra ocasión que voy a plantear. Pero es importante comprender estos puntos. Otro punto fundamental es la geopolítica y la sociología de los primeros años del periodo stalinista. Otro de los periodos de Rusia. Desde 1922, Rusia adopta un nuevo nombre y se convierte en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Fíjense bien, si al principio los bolcheviques escogen con autoridad las demandas de los pueblos minoritarios del Imperio Ruso, representan la creación de un propio Estado en la década de 1920. Prevaleció una tendencia centralista
que recibió el nombre de Política Nacional de Stalin. Bueno, es importante. Este punto ya es otra geopolítica y sociología de los primeros años del periodo stalinista. También tenemos el mismo Stalin, incluso en mayo de 1924, él escribió en su folleto, en los fundamentos del leninismo, para derrocar el poder de la burguesía, instruir aquel del proletariado en un país, no significa todavía que asegure la victoria total del socialismo. No era, ¿verdad? Las contradicciones siempre estaban presentes. Entonces, tenemos ahí, pero todo cambió a finales de 1924, ¿sí? Cuando se perciben las primeras contradicciones entre Trotsky y Stalin. Ahí aparece Trotsky y hay contradicciones. Aquí Stalin niega por completo sus palabras, ¿sí? Dichas muy recientemente, e insinúa una nueva contradicción o contradictoria tesis. En diciembre de 1924, en uno de sus primeros trabajos dedicados a la crítica del trotskismo, León Trotsky, la Revolución de Octubre y las tácticas de los comunistas rusos, Stalin afirma que el socialismo puede ser construido en un país, ¿sí? Y bueno, tenemos desde ese momento la esperanza de que al alcanzar la revolución proletaria con otros países crece hasta ocupar un lugar de importancia secundaria, mientras que son llevadas a la vanguardia las tareas estratégicas referidas a las garantizar a la URSS un gran poder independiente, capaz y preciso para rechazar un ataque desde el entorno capitalista. Entonces aquí podemos plantear la cuestión siguiente. ¿Cuál es el momento responsable de la convergencia en el periodo histórico soviético, con su exitoso terrestre euroasiático, el contenido de la ideología comunista o el hecho histórico que la revolución proletaria aconteciese en el territorio continental de Rusia? Porque esta revolución que ellos planteaban allá era internacional. Ellos trataban de llegar al poder, pero que todo el proletario del mundo llegara al poder, no solo en Rusia, sino su movimiento era Este movimiento era internacional. Aquí no hay una respuesta inequivocada. O sea, Trotsky, incluso en la URSS, y todavía con gran presencia tras su emigración, porque él emigró a México. Trotsky fue exiliado a México. ¿Y dónde lo asesinaron? Trotsky fue asesinado en México. Lo asesinó, pues obviamente, imagino que Stalin, ¿verdad? En México. Y todavía con gran presencia tras su inmigración insinuó la idea de que el Estado stalinista hubiese traicionado al comunismo para recrear una nueva etapa en un imperio y poder burocrático al estilo zarista, ¿verdad? Entonces, Trotsky alejó el socialismo del éxito euroasianista y atribuyó las peculiaridades de la URSS que él criticaba, ¿sí?, precisamente a una vuelta hacia una estrategia nacional rusa, ¿sí? Entonces, en cualquier caso, la construcción de Rusia tras 1924 muestra cuán verdades y precisas fueron las predicciones tanto de Mackinder, ¿sí?, el autor de este libro de Mackinder, como de Savitsky, quien desde dos puntos de vista consideraban el futuro geopolítico de los bolcheviques, la URSS, ¿sí?, y se convirtió en una poderosa expresión del corazón de la tierra, mientras que su confrontación con el mundo capitalista fue manifestación de lo que más importante, quizás incluso de la fase culminante de la gran guerra de continentes, la batalla entre Bournemouth terrestre y el Levitón marino, en la terminología más bien en la terminología de Carl Smith, un autor que también ya compartió uno de sus videos. Entonces, aquí la política de construir el socialismo en un país y el crecimiento patriotismo soviético, sí, fueron esencialmente las siguientes etapas de la construcción imperial de la soberanía continental. Y no es accidental que veamos en la década de 1930, cuando Stalin consolidó su autoridad, la clara expresión de tendencias monárquicas que constituyó la peculiaridad de los rusos del este, ¿verdad? De la ideología moscovita y del eje de fuerza de la construcción de un imperio ruso. Stalin se convierte en un zar ruso, en funciones comparables a de Pedro Grande o de Iván el Terrible en su nueva fase histórica. La URSS pues continúa y se desarrolla hasta ahora en incomparable escala
y pues el proceso geopolítico de una civilización terrestre, pues crean el estado de la Gran Urania. La esencia del gran continente euroasiático está oculta bajo formas socialistas. Entonces el cambio de la capital, aquí una idea importante, de la capital rusa soviética por los bolcheviques el 12 de marzo de 1918, de San Petersburgo a Moscú, es simbólico. Y aunque esta medida fue dictada por consideraciones de un carácter práctico y pragmático a nivel de paralelismos históricos, esto significó un cambio sustancial hacia la Rusia oriental más bien, en atención a los cánones de la geopolítica terrestre, ¿sí? Entonces, otro punto importante de comentar en la geopolítica de la URSS es la geopolítica de la Gran Guerra Patriótica. Tras la llegada de los nazis al poder en 1933, el siguiente equilibrio geopolítico de poderes toma efecto en el mundo. Por un lado, tenemos la poderosa Unión Soviética del gran continente euroasiático, mandada por completo y de forma autocrática por Joseph Stalin, ¿sí? Este es el corazón de la Tierra, el núcleo de la fuerza continental global. En el este de los bloques de gobiernos se forman de nuevo como el final de la Primera Guerra Mundial. Y tenemos número uno, la alianza telesocrática de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y así como los países del eje de Europa que pertenecen al cordón sanitario y están bajo el control de la telesocracia, Polonia y Checoslovaquia. Y dos, el continente europeo, los estados telurocráticos encabezados por la Alemania nazi, la Italia fascista y también por los países ocupados por ellos y sus aliados, ¿verdad? Entonces aquí, en tal situación podemos imaginar los siguientes escenarios y alianzas de guerras que inexorablemente se aproximaban en ese entonces, ¿verdad? Número uno, la realización del bloque continental a través del modelo de la House of Four, propone una alianza de la URSS con la Alemania nazi, con otros países del eje y el Japón. Ahí sería uno. Número dos, una alianza de los países del eje con los regímenes democráticos burgueses del oeste, entre URSS, ¿ya? En este caso tendríamos el alineamiento de las fuerzas de la guerra del Crimea, cuando toda Europa se coaligió contra Rusia. Luego tres, es otro posible escenario, una alianza de los países democráticos burgueses y telesocráticos con la URSS euroasiática y continental contra el continentalismo europeo de Alemania, ¿verdad? Entonces, así, los representantes de los tres poderes geopolíticos y tres ideologías chocaron unos entre otros, o sea, los tres escenarios, en la Segunda Guerra Mundial. El corazón de la Tierra estaba, pues, representado por la Rusia soviética, Stalin, y el socialismo marxismo, el poder del mar, por la coalición de Inglaterra, y Rusia y Francia, unida bajo una ideología democrática burguesa. Y el poder continental de Europa Central, estaba representado por los países del eje, el Tercer Reich, la Italia fascista y sus satélites, por la ideología de la tercera vía, nacional, socialismo, fascismo, tradicionalismo, huísmo japonés, ¿ya? Eran irreconciliables y no tenían puntos pragmáticos en común, sin puntos ideológicos de intersección en absoluto con los polos de la URSS y los países capitalistas del oeste, ¿verdad? Entonces, la crónica de la guerra patriótica empezó el 22 de junio de 1941 y terminó el 9 de mayo de 1945 y es conocida por todos los rusos, ¿verdad? Así, la primera etapa de la guerra, repitiendo la historia de la invasión napoleónica, fue relativamente exitosa. Guerra relámpago por parte de las tropas alemanas, llevando las divisiones alemanas hasta Moscú en noviembre de 1941. Y así, ¿verdad? Podemos cambiar, un cambio cualitativo en la situación empezó a darse en otoño, por ejemplo, de 1942, ¿verdad? Ya el 19 de noviembre de 1942 empezó la contraofensiva soviética y desde principios de 1943 las tropas soviéticas estaban moviéndose resueltamente hacia el oeste. Y ahí vemos, entre 28 de noviembre y 1 de diciembre de 1943, tuvo lugar la conferencia de Teherán entre Stalin, Churchill y Roosevelt, donde la cuestión más importante fue la apertura de un segundo frente. Los aliados
alcanzaron acuerdos sobre la dirección fundamental del futuro orden mundial tras la probable derrota de Alemania y los países. ¿Se fijan cómo se van repitiendo, por ejemplo, hoy? Aquí pues se reúnen en ese entonces, esta reunión, y menciono los personajes de Stalin, Churchill y Roosevelt, ¿sí? Como ahora la reunión de Donald Trump, Putin y Xi Jinping, ¿verdad? Te tienes que reunir para llegar a acuerdos de paz y resolver algunos conflictos, ¿verdad? Entonces, siempre ha sido así. Es importante la lectura. El 25 de abril de 1945, las tropas soviéticas se encontraron por primera vez en las tropas americanas que habían avanzado desde oeste hacia el río Alba, y el 2 de mayo de 1945, la guarnición de Berlín capituló. Tras la captura de Berlín, las tropas soviéticas llevaron a cabo la operación de Praga y la última operación estratégica, pues, de la guerra, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí ya para ello la geopolítica de la Gran Guerra Patriótica. ¿Qué es esto? Pues los resultados geopolíticos de la Gran Guerra Patriótica son los siguientes. El poder continental europeo, Alemania, sufrió una aplastante derrota, dejando la escena del mundo político para muchas décadas. La parte terrestre continental de la política europea fue paralizada por largo tiempo. Al mismo tiempo, el nacionalsocialismo y el fascismo fueron aún a nivel ideológico proscritos decisivamente, y los juicios de Nuremberg promulgaron una sentencia no solo sobre los actores políticos de Alemania, también responsables de crímenes contra la humanidad, sino con su ideología, que fue reconocida como una ideología criminal. Entonces, aquí tenemos como el capitalismo democrático burgués y liberal de Occidente, con su núcleo en Estados Unidos, como el polo de la talasocracia global, y el Oriente soviético, socialista, comunista y antiburgués, con su núcleo en la URSS. Desde un mapa geopolítico ideológico tripolar, nos movemos hasta un sistema bipolar, organización del espacio global. Queda como un sistema bipolar en ese entonces, como dos, ¿verdad? Del 4 al 11 de febrero de 1945 fue celebrada la conferencia de Yalta entre Stalin, Churchill y Roosevelt, fíjense bien nuevamente, donde fueron discutidos los principios de la política posguerra, y la estructura bipolar del mundo fue formalmente fijada. Churchill y Roosevelt representan al mundo anglosajón, el eje angloamericano, que se convirtió en un centro unificado estratégico, núcleo de la sociedad atlántica y de la telesocracia. Stalin habló en solitario, en nombre de la URSS, como un gran imperio euroasiático global. Este orden mundial bipolar recibió el nombre del mundo de Yalta. Ya habíamos mencionado el mundo de Yalta. Entonces, desde ese punto de vista, la geopolítica, esto significó el establecimiento de un equilibrio planetario entre oeste capitalista y oeste capitalista talasocrático global, y igualmente el global telucracia oriental comunista, al mismo tiempo bueno, que se extiende más allá de los límites de la URSS, no es solamente la URSS. Al mismo tiempo, la tercera fuerza, como representación del centro continental europeo y la ideología de la tercera vía, desapareció para siempre, o al menos por un largo tiempo. Aquí continúa hasta el presente día. Y luego tenemos la geopolítica del mundo de Yalta, que ya les dije que fue el mundo de Yalta, el orden mundial bipolar que quedó, el mundo de Yalta, y la Guerra Fría. ¿Cómo viene la Guerra Fría? Debemos hacer una pausa aquí, pues necesaria, para el análisis geopolítico de las fronteras entre los dos mundos que quedaron, el mundo Yalta, oeste y este, que fue encajado en la base de la conferencia de Yalta y los alineamientos de las fuerzas de posguerra. La estructura de fronteras tiene un tremendo impacto en el equilibrio general de poderes. Entonces, la geopolítica belga y científica político Jean Traité fue el primero que mencionó y analizó este hecho relativo a las fronteras de Pacto de Varsovia. Se empezaron a fijar fronteras. Entonces, pues aquí fundamentalmente hablar de la Guerra Fría empieza en 1947, cuando el diplomático americano Jorge Kennan publica un artículo en Foreign Affairs llamado La contención de la URSS. Kennan, un seguidor de Mackinder, ¿sí? El seguidor de Mackinder,
el geopolítico americano N. Spyman. También es muy importante también leer de Spyman, hemos hecho algunos videos ya. Spyman y R. Strauss elaboran un modelo de configuración de zonas globales controladas por Estados Unidos que inevitable y firmemente llevaría a América hacia la dominación sobre Eurasia. O sea, ellos tenían ya el estrangulamiento de la URSS en el espacio interior del continente eurasiático y la restricción del bloqueo de la influencia del espacio interior del continente eurasiático y la influencia soviética a lo largo del mundo entero entraba en esa estrategia que lo estaban ya metiendo allí. Entonces la URSS reacciona a esta estrategia, a su vez se esforzó para romper el control de Estados Unidos también y de la OTAN, ¿sí? Sobre las zonas costeras de Rhinman, también le llaman de Spyman, él habla del Rhinman, es como una obra que es continuación de lo que escribe Mackinder, el antiguo, pero ya Rhinman, la dura confrontación en el tiempo de la Revolución China, que la URSS activamente apoyó, pues las guerras de Corea y de Vietnam están conectadas con esto, ¿verdad? Entonces, el factor de armas aquí, atómicas, fue una tremenda importancia en la Guerra Fría, ¿sí? La cuestión de la atómica. La posición demostrada por Estados Unidos de un nuevo tipo de arma lanzada, por ejemplo, sobre Hiroshima y Nagasaki, que los desbarató. Eso puso a temblar el mundo y ahí se empieza pues un nuevo control, ¿no? Entonces, para la década de 1950, el aspecto geopolítico del mundo bipolar, que fue una expresión planetaria del mapa inicial de Mackinder, se estableció en sus características básicas, ¿verdad? El corazón de la Tierra y la civilización de la Tierra estaban representadas por la URSS y por los países Pacto de Varsovia y por los regímenes socialistas, a veces situados en una distancia importante respecto a la URSS, ¿sí? Esto era el superpoder soviético y su zona de influencia. Entonces, la Tierra alcanzó su máximo histórico, un alcance anteriormente impensable y un ámbito de influencia. Entonces, Eurasia se convirtió en un imperio mundial, extendido su red de influencia a la escala global, ¿verdad? El otro superpoder, pues es Estados Unidos. También se convirtió en el centro de una hegemonía global. El bloque de la OTAN y los países capitalistas a lo largo del mundo entero se alinearon de cerca con él, con Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, otro punto interesante aquí es el mundo de Yeltsin tras la muerte de Stalin, ¿verdad? ¿Cómo queda cuando muere Stalin? O sea, el mundo bipolar. Stalin fue una figura clásica y gran líder continental, encajaba perfectamente tanto para la escala de tareas geopolíticas que estaban ante Rusia en el siglo XX, ¿verdad? Como para las constantes sociológicas de la sociología teocrática euroasiática, orientadas al jerárquico y vertical heroico de valores de espartanos. Es decir, si estaba familiarizado con las minuciosas ideas de los eurasianistas y nacionalistas bolcheviques y se tenía una noción precisa de patrones geopolíticos, o sea, estaba bien anclado allí, ¿no? Entonces, es importante desde el tiempo de Khrushchev, estalló una crisis también en el Caribe, a la cual precedió la Revolución Cubana. Viene también ahí otro problema. El conjunto de esta revolución fue una respuesta simétrica al atlantismo geopolítico de Estados Unidos en el espacio de Eurasia, como que también ocurrió aquí en el Caribe. Y fíjense cómo ahora se mueven todas esas cosas. Entonces, desde este punto de vista geopolítico, la crisis de los misiles, por ejemplo, en Cuba, los problemas aquí en el Caribe, supuso el punto culminante en la gran guerra de los continentes. Hubo ahí un punto importante de tal tensión que el inicio de una guerra nuclear global era el resultado el más probable que pudiera venir con ese problema aquí en Cuba. El periodo posterior a la crisis del Caribe consistió en el hecho de que ambas superpotencias, temiendo por la amenaza de la destrucción de la humanidad en el transcurso de lo que se había convertido en un probable conflicto nuclear, siguiera el camino de la distensión y la tensión, internacional. Entonces, la política interior de la era de Khrushchev estuvo marcada por el abandono del culto a la personalidad de Stalin y por las críticas a su estilo de liderazgo. Este fenómeno recibió el nombre de hielo,
¿sí? En este periodo el movimiento distante empieza a formarse en la URSS, los representantes de los que toman una posición pro-occidental y empieza a criticar el socialismo y la totalitaria sociedad soviética. Y empieza a venirse ya, bueno, viene Gorbachov, Yeltsin y todos esos, ¿verdad? Entonces, para 1965 Estados Unidos lleva a una invasión militar en Vietnam. ¿Recuerdan la invasión de Estados Unidos en 1965 en Vietnam? Para apoyar al régimen capitalista y prooccidental de Vietnam del Sur en su capital de Saigón. Es otra situación. Luego tenemos acá la situación de Afganistán. Nada más algunas ideas porque quiero terminar. Donde las tropas soviéticas tuvieron que ser llevadas en 1979 a cabo, siendo de manera diferente. En este tiempo, la atmósfera política nacional en la URSS empeoró cualitativamente y la apatía y la indiferencia perforaban la sociedad soviética de los pies a la cabeza. Los tópicos ideológicos del socialismo y el marxismo, repetidos en un número sin fin de veces, empezaron a perder su significado. Ahí empezó ya a quebrantarse y pues hice pues, los cambios que vemos que ocurrieron en la Unión Soviética. Luego tenemos la teoría de la convergencia y el globalismo. En este punto, la geopolítica de la URSS, para entender los sucesos que tuvieron lugar durante la década de 1980 en la URSS y en el mundo, es necesario desplazar nuestra atención a un grupo de teorías que aparecieron en el oeste en la década de 1970. ¿Cuáles son estas? Y que tuvieron una influencia tremenda en el siguiente transcurso de acontecimientos. Las teorías de la convergencia se llamaron. Las teorías de la convergencia fueron establecidas en la década de 1950 a 1960 y aquí entre los sociólogos y economistas, ¿verdad? Sociólogos, esta es una serie de teorías, ¿verdad? Tras las crisis del Caribe, por ejemplo, también la distinción en las relaciones entre el bloque oriental y el occidental, estas teorías adquirieron una importancia práctica como establecían un lienzo común para la unión de los países socialistas con los países pues, capitalistas. Y esto es para evitar pues, la guerra. Estamos hablando de la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, aquí al mismo tiempo, en ese mismo momento, una vista global de la humanidad y el proyecto de establecimiento de un gobierno mundial, ya se comentaba, hoy está muy de moda eso, fue la estrategia conceptual de tales organizaciones influyentes como el americano Consejo de Relaciones Exteriores y la Internacional Comisión Trilateral, fundada sobre esta base. Estas organizaciones pues se esforzaban para establecer relaciones especiales con el liderazgo político soviético, proponiendo una consolidación de esfuerzos para mayores detenciones, para mayores distensiones y la resolución de problemas comunes a la humanidad, y hablando como un gobierno, digamos, mundial. Es importante poner atención a la Comisión Trilateral. Por ejemplo, esta organización también fundada en la base de la CRE, bajo el patrimonio de Rockefeller y los eminentes científicos políticos y geopolíticos Brzezinski y el Kissinger, junto a los presentes de 3 zonas geopolíticas, América, Europa y Japón, que están consideradas como los 3 centros del sistema capitalista y, digamos, la civilización del mar. Y pues ahí se hicieron esas tareas para un poco evitar, digamos, como pues el fin de la humanidad. Hay un punto que podríamos considerar desde este punto de vista, digamos, geopolítico, era una argüencia de la civilización del mar para que bajara de guardia la civilización de la tierra y obligara a la URSS a que hicieran concesiones ideológicas a lo otro tipo del oeste. Número 2, o bien era una, digamos, también operación especial de gran escala ideada por grupos comunistas soviéticos para extender su influencia en los países occidentales en una acción para debilitar la civilización del mar y obligarla también discretamente a reconocer el conjunto de valores de la civilización de la tierra, el socialismo, ¿verdad? O bien era un sincero deseo de llevar un acercamiento a la gran guerra a los continentes, a unir así a la tierra y al mar y a unas síntesis imaginables y sin precedentes, ¿verdad? No podemos saber cuáles eran. La geopolítica también de la perestroika, ¿verdad?
Aquí pues comentarles en esto de viene ya la perestroika, prácticamente es una obra que leí hace ya muchos años, ¿verdad? De Gorbachov, hija de Gorbachov. Él llevó a cabo esto, ¿verdad? Entonces, junto a esto, hasta 1985, por ejemplo, la actitud de la URSS hacia la unión con el oeste era en su conjunto bastante escéptica. Solo en el periodo del gobierno de Andropov, ya la situación cambió algo. De acuerdo con sus instrucciones, un grupo de científicos soviéticos e instituciones académicas reciben la tarea de cooperar activamente con las estructuras globalistas, ¿ya? Y pues los cambios en la URSS empiezan con la llegada de M.S. Gorbachev, básicamente, Mikhail Gorbachev, a la oficina de la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética. Toma esta oficina con el talón de fondo y la guerra de Afganistán, la cual entra cada vez más en un punto muerto. Desde sus primeros pasos al frente de la oficina, el secretario general Gorbachev se enfrenta a problemas pues, bastante serios, ¿no? Él pues como que fue ingenuo, permitió, pues más bien la destrucción, no destrucción, desintegración de la Unión Soviética de la URSS. Él fue el que la acabó, pues. Eran 15, 16 repúblicas socialistas unidas y con Gorbachev se hace. Y él lo hace, o sea, y consiste en lo siguiente: es una difícil situación adoptar como fundamento las teorías de las convergencias y las proposiciones de los grupos globalistas, ¿ya? Y empezar a traer más acerca a un mundo occidental por medio de implementaciones de concesiones unilaterales. Pues dio muchas concesiones y bueno, pues fue el triunfo. La Guerra Fría, el triunfo fue para Estados Unidos. Gorbachev acuerda sacar a las tropas soviéticas de la República Democrática de Alemania, disuelve el Pacto de Varsovia, reconoce la legitimidad de los nuevos gobiernos burgueses en los países de Europa Oriental, se acerca a las aspiraciones de las repúblicas soviéticas por recibir un alto grado de soberanía e independencia, y bueno, pues revisar las condiciones del acuerdo de la formación de la URSS sobre nuevos términos. De forma progresiva, Gorbachev rechaza la línea socialdemócrata, abriendo el camino para las reformas directas capitalistas burguesas en la economía. Básicamente, en pocas palabras, las reformas de Gorbachev contribuyeron a un reconocimiento de la derrota de la URSS en su confrontación con el oeste y con Estados Unidos. Básicamente, pues fue ahí perdió. Entonces, se desintegró la Unión Soviética, ¿no? Y pues el significado geopolítico del colapso de la URSS aquí en esta cuestión, pues, ¿qué podríamos decir? Como resultado del colapso de la URSS, sí, el mundo de Yelta asistió a su final lógico, el mundo bipolar de Yelta, ¿sí? Esto significa que el modelo bipolar, o sea, terminó. Un polo puso fin a su existencia y por su propia iniciativa. Ahora uno podría decir con claridad que la teoría de la convergencia era del hecho, la argucia de la civilización del mar, la estrategia, ¿verdad?, de la civilización del mar. Esta argucia concibió una acción y fructificó con la victoria de la telesocracia en la Guerra Fría. O sea, la argumentación vino el triunfo con la Guerra Fría, ¿verdad? Ninguna convergencia tuvo lugar en la práctica y respecto al alcance de las concesiones unilaterales de la URSS, solamente el oeste fortaleció su capitalismo e ideología liberal, expandiendo su influencia cada vez más lejos a lo largo del vacío ideológico que se había generado. Junto con esto, la zona de control de la OTAN, pues también se expandió. Así, al principio, casi todos los países europeos orientales se unieron a la OTAN: Rumania, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Polonia, Eslovenia, Croacia, y también las antiguas repúblicas de la URSS, Estonia y Letonia y Lituania. Esto significa que la estructura del mundo tras el fin de la Guerra Fría, porque con esto termina la Guerra Fría, se provocó uno de los polos de la civilización del mar, el oeste, el Leviatán, Cartágo, el bloque democrático burgués, con su centro en Estados Unidos. El centro pues está aquí en los Estados Unidos y pues allí fue pues la desintegración de la Unión Soviética y el triunfo de los Estados Unidos o digamos de ese grupo, del mar, ¿verdad?, de la civilización del mar. El colapso de la Unión Soviética, como conclusión, que dejó de existir en 1991, ¿sí? 1991, puso fin al periodo soviético de la geopolítica de Rusia. Esta etapa terminó con tan dura derrota que no existía
No existe precedente análogos en la historia de Rusia, ni tan siquiera la caída de la completa dependencia bajo el poder de los mongoles, pues incluso esta fue compensada por la integración de un modelo político gubernamental de persuasión teocrática. En el caso presente estamos tratando en la impresionante victoria de los principios enemigos o de los principios enemigos de toda la teocracia, con la devastadora derrota de Roma, fíjese, se compara, y el triunfo de la nueva Cartago, Cartago. Así es. Hasta aquí pues la geopolítica de la URSS, en el tema del día de hoy, del Alexander G. Dugin, la geopolítica de Rusia, de la Revolución Rusa a Putin. Entonces, hasta aquí. Gracias por acompañarme en México Vivo. Los espero en otro próximo video. Continuaré con otra serie de videos porque está muy amplio este libro y muy profundo, y es importante compartir las ideas sobre todo para los estudiantes, los jóvenes de prepa o los que están en la universidad estudiando historia o alguna ciencia social, ¿verdad? Fundamental estos temas. Así que muchísimas gracias. Los espero en la próxima. Hasta luego. Adiós.